Casi 23 grados, son las 11:18 minutos y estamos en comunicación con padres organizados, en este caso región 11. Lucila, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por llamarnos. ¿Cómo están? Bien, nosotros venimos hablando con ustedes ya hace varias semanas y ustedes estaban en alerta. En principio estaban tranquilos porque entendían que los gobernantes están de acuerdo y estaban haciendo todo para la presencialidad. Pero creo que en las últimas 72 horas esto se puso en discusión de vuelta, Lucila. ¿Ustedes sienten lo mismo? Sí, bueno, básicamente el aumento de contagios que se está registrando pone, digamos, el debate nuevamente y lamentablemente pone a la escuela como en el primer lugar que se piensa en cerrar, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos trabajando y enfatizando en la idea que todo lo contrario, que la escuela hoy es el lugar más importante para el freno y la detección de los casos sospechosos y los casos asintomáticos, ¿no? Entonces, quitarle ese rol a la escuela hoy, cerrándola, para nosotros es un sinsentido. Primero porque ya hay suficiente evidencia nacional, ¿no? Local, porque antes la evidencia era en el extranjero, digamos, y no lo tomaban en cuenta. Pero hoy con la evidencia local que tenemos, de hecho la semana pasada se informó que la tasa de contagios dentro de o sea, en los alumnos de la escuela era de 1%, ¿no? Era muy baja. La ministra Bisotti también enfatizó que la escuela no es el lugar donde se transmite o donde hay transmisión del virus, sino todo lo contrario. Sin embargo, a la primera de cambio se piensa o se presiona para pedir el cierre de las escuelas. Digamos, hoy son los gremios que están haciendo presión para el cierre de las escuelas. Y nosotros nos preguntamos por qué y para qué cerrarían las escuelas, ¿no? Porque si no son el foco de contagio, sino que todo lo contrario, son el lugar donde se detectan los casos y se aíslan los casos que son sospechosos, tampoco las escuelas generan una mayor circulación de personas, porque esto es otro tema que me gustaría después que lo dejemos en claro. Hoy la escuela en Pilar, por lo menos, la escuela con clases presenciales es sumamente escasa, ¿no? Hay una idea generalizada que los chicos volvieron todos a la escuela en su totalidad, y eso está muy lejos de ser verdad. Nosotros hicimos un relevamiento, digamos, a pulmón, hecho por los padres, con ayuda de la gente que nos ha llenado el formulario, contando cuántas horas de presencialidad hay en las escuelas, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires el resultado es abrumador, es decir, hay una diferencia sustancial entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Hoy por hoy, los chicos de Pilar, que son el mismo caso que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires, de las escuelas públicas, tienen una vez al mes clases presenciales, solo 90 minutos. Entonces, realmente la circulación es muy escasa en lo que sería, de alguna manera, el impacto en el transporte público, ¿no? Y en los casos de las escuelas de gestión privada, en general, los chicos son trasladados en autos particulares. Son pocos los chicos que van en transporte público, ¿no? Teniendo en cuenta las características de nuestro municipio. Ahora bien, volviendo a la idea de por qué se piensa o por qué se querría cerrar, decimos, bueno, los gremios quieren proteger a los docentes, ¿no? Pero los docentes ya han tenido todo su sistema de dispensas, entonces los docentes de riesgo no están yendo a la escuela, sino que están haciendo trabajos desde la virtualidad y también han sido vacunados, o por lo menos debieran haber sido todos vacunados, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, después nos preguntamos, el protocolo que se hizo dentro de las escuelas, lo hicieron dentro de la mesa de cogestión con los gremios, o sea, los gremios hicieron este protocolo tan estricto que tiene la escuela, que hoy permite ser el foco de freno de la transmisión. No sé si tal vez la gente no está tan familiarizada con las definiciones de los protocolos, pero para la escuela un contacto estrecho es una docente que está con barbijo, con una máscara, en un aula ventilada, a 2 metros de distancia de sus alumnos, ¿no? Sin embargo, para el Ministerio de Salud, el contacto estrecho es una persona que está sin barbijo, a menos de 1 metro de distancia, durante más de 15 minutos. O sea, hay una diferencia enorme. Entonces, con ese protocolo tan estricto, realmente la escuela es el freno a la transmisión del virus. Porque, no sé, yo me pregunto, si uno va al supermercado
y está en contacto con la cajera un rato, el supermercado a nosotros no nos avisa que esa cajera dio positivo, o en un restaurante tampoco nos avisan que el mozo dio positivo para poder aislarnos. Sin embargo, esto sí sucede en la escuela. Entonces, por eso también nos preguntamos por qué, cuál sería el objetivo de cerrar. Por otro lado, también decimos, bueno, pensarán que quieren aprovechar para arreglar las escuelas, ¿no? En el municipio de Pilar hemos detectado que hay numerosas escuelas que tienen problemas de filtración en los techos, que tienen que renovar las bombas de agua, que tienen falta de agua, que tienen que mejorar la calefacción, por ejemplo, para prepararse para el invierno. Sin embargo, lamentablemente, y esto fue de público conocimiento, el municipio está cobrando un impuesto extraordinario, un impuesto COVID, que puede usar a su discreción y tampoco, digamos, hay ningún plan para, digamos, público para ver qué obras están previstas para el 2021 en las escuelas. Entonces, además... No, perdón, ahí sí. te corto un segundo porque a esto tengo que agregar que no siempre se entera a todos, ustedes no tienen por qué estar al tanto, pero hay obras que no se hicieron durante todo el año pasado que estuvieron cerradas las escuelas, siendo que en otros municipios sí, no es que había una prohibición de obra, y se comenzaron a hacer a los 2-3 días de inicio de clases. Entonces hay muchas escuelas que están cerradas por obra. Exacto. Eso hay que aclararlo. No, claro, por eso mismo, investigando esto también, pude detectar que el año pasado el Fondo de Cooperación el Fondo Educativo sí, era de 318 millones de pesos y este año está presupuestado 100 millones de pesos menos. Y además, por también lo que pude investigar es que las obras no... Pilar es el único municipio cuyas obras no pasan por el Consejo Escolar y el Consejo Escolar tampoco sabe. Entonces, no encontramos realmente el motivo para que la escuela sea, digamos, objetivo de decir, bueno, digamos, es lo primero que tiene que cerrar, ¿no? Por eso, y ahora te explico por qué, porque en realidad la escuela tiene un sistema de cierre constante e intermitente. O sea, la escuela permanentemente cierra burbujas para evitar, digamos, en caso de se detecta un caso sospechoso, se aísla, digamos, a ese grupo. Cuando se define si es un caso positivo, se los aísla 14 días, si es positivo, si es negativo, los chicos vuelven a la escuela con sus docentes, ¿no? Entonces, la escuela en sí misma puede estar abierta, entre comillas, pero ya tiene un sistema establecido de cierre intermitente. Entonces, tampoco tiene sentido cerrarla. Primero porque se pierde esta oportunidad de ser un recurso que ayude a detectar el comportamiento del virus en nuestra comunidad. Por otro lado, nosotros también entendemos que al mandar a los chicos a la escuela, todos somos mucho más responsables, ¿no? Como sociedad, como padres, porque estamos obligados, primero, a no mandarlo con síntomas, y segundo, hacia un padre que tiene síntomas, tampoco mandar a su hijo al colegio y avisar al colegio. Y lo que está sucediendo en la realidad es que muchos padres, al estar en contacto con un amigo o con un conocido que dio positivo, se van a hisopar en forma preventiva. Y ahí saltan padres que son positivos pero son asintomáticos, ¿no? Entonces ahí se aísla ese niño de la escuela porque sus padres son positivos y asintomáticos. Nosotros no vemos que esto suceda en ninguna otra actividad, salvo en lo laboral. Pero bueno, los trabajos, también la presencialidad de los trabajos es escasa también, porque hay mucho teletrabajo. Entonces, no encontramos qué podría reemplazar a la escuela como si fuese un plan detectar, ¿no? Entonces me parece súper importante el rol de la escuela, no desde el punto de vista sanitario, ¿no? Va pensando en por qué se pretende o por qué se hace presión para cerrar las escuelas. ¿Qué pasa con esta postura de los gremios de decir, bueno, necesitamos que se suspendan las clases presenciales, que se siga con la virtualidad, que de hecho hoy son los dos, ¿no? Virtual y presencial, por 2 semanas, hasta ver el resultado de estas nuevas medidas? Bueno, nosotros por eso nos preguntamos cuál es el objetivo, porque esos 14 días que se suspenderían, entre comillas, las clases presenciales, entre comillas presenciales, por eso ahora lo que quiero ampliar sobre eso, sobre lo que nosotros consideramos clases presenciales, si eso no está acompañado con medidas del resto de las otras actividades, ¿no? Nosotros siempre sostuvimos, y lo sostienen el resto de los países que le dan prioridad a la educación, que la escuela es lo último que debería cerrarse, ¿no? Hoy estamos casi pensando, se hizo una restricción horaria y se está directamente hablando de presionando sobre un cierre de 14 días. Y aparte un cierre para hacer qué,
digamos, todo el mundo se va a quedar en su casa, lo dudo. Pero a mí me gustaría romper esta idea de que hay clases presenciales. Bien, Nosotros a ver, tenemos ahora sí, quiero que me digas qué encontraron ustedes cuando hablamos de, porque estuviste diciendo unos datitos, tiraste mientras ibas hablando, que son muy fuertes. Cuando Mira, hablamos de presencialidad, es verdad, aquel que no está vinculado a la comunidad educativa dice, wow, los chicos están yendo, está todo organizado, todo lindo, todo bárbaro, van a la escuela, toman esa clase presencial, no es lo ideal, sería lo ideal estar en los horarios de siempre, pero bueno, por lo menos están. ¿Qué pasa en la realidad? mira, la realidad es que hoy lo que se sabe desde junio del 2020 es que el 45% de los hogares no tienen una computadora en su casa. ¿Sí? Entonces partamos de la base que hay 45% de casi la mitad de los niños que no tienen una clase virtual mirando a su profesor por Zoom ni nada, ¿no? O sea, estamos hablando de esto en un contexto donde el 60% de los niños además son pobres. Pero además, de los restantes hogares que tienen computadora, el 52% no tiene la computadora destinada para el uso educativo, con lo cual hoy la escuela se reduce a algunas horas de presencialidad y al envío de trabajos prácticos por WhatsApp a los celulares de los padres, que eso implica que los padres tienen que tener datos comprados para poder bajar la información, tienen que tener un celular con suficiente memoria para tener todos los trabajos de sus hijos o los videos que le mandan los profesores, tienen que tener plata para las fotocopias, porque las escuelas no están dando fotocopias a los chicos. Entonces, ese es el escenario hoy, digamos, que se enfrenta a un niño y una niña de la escuela pública de Pilar. Y eso en las informaciones, en el relevo que se hizo, que tiene unas 205 escuelas públicas, y un total de 470 y pico de escuelas en total, tanto públicas o privadas, la disparidad de horas de presencialidad entre las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión pública son desgarradoras, porque este sistema profundiza la desigualdad, la garantiza, digamos, la eleva a la máxima potencia, porque, a ver, para ponerte un ejemplo, digamos, mientras vos hablás, estamos en Face mirando estas placas, ¿no? Con los porcentajes. Sí, mira, en la primer placa, en el total de las escuelas de gestión privada relevadas, el 80%, digamos, en nivel primario está abierto y cerradas son muy pocas. O sea, en gestión privada las escuelas están abiertas, ¿sí? Cuando pasamos a las escuelas de gestión pública, estamos hablando que las abiertas son mucho menor que las que están cerradas o no tienen presencialidad. Sí, las verdes serían las abiertas, cerradas en rojo, y las grises sin información. Sin informada, claro. De ese porcentaje de las escuelas abiertas que tienen clases presenciales todas las semanas, porque vamos a dividir 3 grupos para que se pueda entender. Hay un grupo de escuelas que tienen una presencialidad de una vez a la semana, 90 minutos, perdón, una vez al mes, 90 minutos diarios. ¿Por qué? Porque tienen una matrícula de entre 60 o 70 chicos por curso, nos han llegado a contar, sí, que obliga a los directivos a dividir las burbujas en 4, por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, o en más. Sí, sí. Entonces, a mayor cantidad de alumnos o mayor cantidad de matrícula, más allá del espacio que tenga la escuela, mayor cantidad de burbujas, menor presencialidad para los niños, ¿no? Uh-huh. Y eso te lo traigo a colación porque también hay una migración enorme de alumnos de la escuela privada a la escuela pública. Sí. Y eso se ve, digamos, no hay un relevamiento oficial, no hay datos oficiales del 2020, y si están no son abiertos al público. Entonces, hoy los niños de la escuela de gestión pública sufren doble, porque sufren la migración, mayor alumnado, digamos, que viene de las escuelas privadas, que obviamente por la crisis económica han dejado de poder pagar las escuelas, y eso les lleva a tener aún menor presencialidad.